buenos días a todos, estimados colegas, distinguidas autoridades. Vamos a dar inicio a este evento paralelo organizado por la CEPAL en el marco del High Level Political Forum de este año, que se titula Acciones políticas transformadoras para acelerar la implementación de la Agenda 2030 a través de la transición hacia la energía verde y las industrias relacionadas. Queremos agradecerles la gentileza desde la CEPAL de haber participado y su colaboración en el día de hoy, y además también pues les comparto con mucha alegría que la CEPAL este año está cumpliendo 75 años. En cuanto al contenido del evento paralelo, iniciaremos con una presentación por parte de la CEPAL que enmarca la importancia de la transición energética en la región, para dar paso después al panel de alto nivel, donde contaremos con 4 ministros y viceministros de países de América Latina y el Caribe, en los que nos compartirán sus principales avances y desafíos en cuanto a la transición energética en sus países. Les recuerdo en este momento amablemente a nuestros queridos ministros y viceministros que cada uno de ustedes tendrá 10 minutos para su intervención y que les estaremos avisando cuando queden 2 minutos y cuando se les haya acabado el tiempo. Al final del panel de alto nivel tendremos un espacio para la discusión donde les pedimos por favor que nos hagan llegar sus preguntas por escrito al chat de la reunión, porque nosotros desde la CEPAL estaremos compilando estas preguntas y se las formularemos a nuestros panelistas de alto nivel. Les recuerdo que la reunión será grabada y que además, si bien la mayoría de las intervenciones serán en español, contamos con interpretación simultánea de español a inglés. Sin más, le doy la palabra a la señora Rayén Quiroga, jefa de la Unidad de Agua y Energía de la División de Recursos Naturales de la CEPAL. Señora Quiroga, tiene usted la palabra. Adelante. Muchas gracias. De nuevo, reiterar nuestro agradecimiento a las autoridades que nos acompañan, todas primeras autoridades energéticas de nuestros países en la región. Y sin más, daremos comienzo a esta mirada regional que queremos compartir con ustedes. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la transición energética? En forma muy sucinta, algunos elementos diagnósticos y finalmente la propuesta que impulsamos de transición para los países de la región y en base a qué pilares está construida. Esto va a ser importante porque le hemos pedido a nuestras autoridades de energía que puedan comentarnos sobre un par de estos pilares que sean notables en cada uno de sus países. Entonces, partamos por el contexto de la región. Lamentablemente, en este año 23 estamos cerrando una década perdida para el desarrollo sostenible en nuestra región, aún más fuerte en la crisis por la pandemia y la guerra en Ucrania que aquella década perdida de los años 80, en los cuales todos, digamos, tenemos ese recuerdo. Sin embargo, ahí estamos un crecimiento de 2% promedio anual, crecimiento económico, mientras que en esta década que hoy se cierra es menos de la mitad, 0.8% anual. En ese sentido, esto genera pues un crecimiento muy exiguo en la región, ha aumentado la pobreza, sobre todo la pobreza extrema, ha aumentado el desempleo y tenemos una fuerte restricción fiscal que imbrica la dificultad de los estados en todos sus niveles de realizar las inversiones necesarias para la Agenda 2030 y en particular para la transición energética. Como vamos a ver, esto implica un fuerte compromiso, una necesidad de involucrar alianzas público-privadas para poder hacer frente a la situación en la región y poder despegar en esta transición que es tan transversal para todos los sectores productivos y para la justicia distributiva también de nuestra población. En esta lámina estamos resumiendo el examen de medio término de América Latina y el Caribe hacia el logro del ODS 7. Como ustedes saben, hay varias metas, la 7.1, 7.2, 7.3. Le pido a Naja si puede ir con el cursor mostrando la anterior, por favor, la meta a la cual me voy a estar refiriendo. En primer lugar, la meta 7.1, que es de acceso, que estamos avanzando hacia el acceso universal. Como podemos mirar, todavía hay 16 millones de personas que no tienen acceso a la electricidad en sitios principalmente rurales, remotos y aislados, y 77 millones que no tienen acceso a la cocción limpia.
En este sentido, aun y cuando permanece este desafío, hemos avanzado suficientemente para que el semáforo ponga esta meta para toda la región en color verde, lo cual significa que probablemente vamos a alcanzar el logro de esta meta al 2030. Sin embargo, en la meta 7.2 y 7.3 tenemos color amarillo, que significa que aunque estamos en el camino correcto, la velocidad de avance no es suficiente para el logro de estas dos metas al 2030. En particular, la renovabilidad energética, que ya sabemos que en la región es relativamente más alta que en otras regiones, no ha avanzado con suficiente velocidad, y el gran desafío es la eficiencia energética de los sectores productivos y de las instituciones y domicilios, en donde podremos ver en un gráfico que solamente el sector de transporte ha mejorado levemente su eficiencia, generándose una tremenda oportunidad de inversión y de avance a este respecto. En la siguiente lámina podemos entonces observar en la parte distributiva, pues se reflejan, ¿verdad?, las inequidades estructurales de América Latina en el acceso a la electricidad. En promedio, 15% de la población no tiene acceso a energía, reside asimismo en viviendas precarias, pero si lo vemos en el estudio por quintiles de ingreso, el más vulnerable, el número 1, tiene promedio 9 veces menos acceso a la electricidad que el de mayores ingresos, el quintil 5, llegando esta diferencia casi a duplicarse en la población rural. Y también tenemos diferencias sustanciales entre las distintas subregiones. En el Caribe es el mayor nivel de no cobertura, ¿no? La falta de cobertura alcanza 6.5 millones de personas, mientras que en Sudamérica este número baja a 4.9 millones, siendo el territorio y la población mayor, y en América Central y México 3.7 millones. Por tanto, estos elementos de inequidad y de vulnerabilidad estructural pues acrecientan los impactos de las crisis escalonadas, en cascada, como llamamos en CEPAL, las pandemias y también la guerra en Ucrania, y afectan con más fuerza a la población, digamos, más vulnerable. En la siguiente lámina podemos entonces mirar que a pesar de esta dificultad, digamos, en la equidad, en la región, en los últimos 50 años, hemos aumentado la oferta primaria de energía, físicamente, en términos cuantitativos, muchísimo, casi 2.3%, o sea, más que duplicado la oferta energética en los últimos 5 años, al compás del crecimiento económico y las necesidades humanas. Y al interior de este crecimiento de la oferta primaria de energía se ve el cambio estructural de una matriz que tenía menos renovables. En el año 70 las renovables pesaban un 25%, a una proporción mayor, que son 33%, un tercio en el año 2021 de energías renovables, donde destacan solar y eólica con el mayor crecimiento relativo en este proceso de expansión de la oferta energética. Entonces, las no renovables, ha ido creciendo con más fuerza el gas natural, como todos sabemos, por encima de petróleo. Y dentro de las renovables, tenemos que hay un 67%, de energía que está basada aún en combustibles fósiles, y de las renovables tenemos pues hidroenergía, que es la mayor parte aún, con un 8.7%, y la geotermia con un 0.6%, solar y eólica ya alcanza el 6%, y leña y bagazo el resto de las renovables. En referencia al consumo final, tenemos que los grandes consumidores son el transporte como sector, que es casi 100% fósil, aunque ya hay un poco de penetración de electromovilidad, pero casi todo es fósil en el transporte, y este es el sector que más oportunidad a través de electromovilidad renovable, por supuesto, nos puede impulsar en nuestros países hacia la sostenibilidad y hacia la transición energética. Y el segundo sector es el industrial, que requiere de inyección de energía densa para sus tareas, como podrían ser las que provienen de las distintas aplicaciones del hidrógeno verde, mientras que residencial, que ha concentrado casi todas las medidas de eficiencia energética, por ejemplo, solo contribuye o solo consume, un 18%. En la siguiente lámina
podemos ver el subsector eléctrico en nuestra región, altamente heterogéneo. Si bien en un promedio regional, toda América Latina y el Caribe son un 60% renovable la generación eléctrica, como vemos la disparidad entre países es muy alta, alcanzando algunos países como Costa Rica, Paraguay un 100% y algunos otros con menos del 1% en cuanto a la porción renovable de su generación eléctrica. Y como hablábamos, me voy a pedir al equipo que me ayude con el cursor en los gráficos, la eficiencia energética es uno de los grandes desafíos y oportunidades. La intensidad energética que se mide a través de la cantidad de energía que usamos para producir cada unidad de PIB ha ido disminuyendo levemente en la región. Pero la eficiencia que se mide a nivel sectorial en el ODS 7.3, aquí vemos 3 sectores que están disminuyendo tendencialmente, ¿no? Anaranjado, azul, verde, están disminuyendo el comercio, el sector primario, le hace agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, y también la industria manufacturera en verde. Disminuye en vez de aumentar la eficiencia, ¿no? Que es el valor agregado dividido por el consumo final de energía de ese sector. Y el único que se ha comportado como uno quisiera realmente es el sector transporte, almacenamiento y comunicaciones. Entendemos por cambios en los precios relativos y también por mejoras tecnológicas, y eso es lo que estamos precisamente en este momento investigando a profundidad con la cooperación francesa aquí dentro de CEPAL para ofrecer explicaciones y derivaciones de política pública a este respecto. Entonces, aquí tenemos también, dentro de la cooperación internacional y de uno de los pilares de la transición que vamos a ver es la cooperación y la interconexión e integración de los países vecinos de América Latina y el Caribe, al menos en Centroamérica y Sudamérica. Obviamente por razones geográficas podemos mirar cuáles son los gasoductos y también las redes eléctricas que se comparten y que podrían, digamos, potenciar en un estudio que también estamos terminando junto al CIER dentro de la región para explotar, capitalizar con mayor fuerza estas oportunidades de interconexión que están ya puestas ahí o en proyecto o construcción próxima. En la siguiente lámina, ¿qué es entonces el proceso de transición energética inclusiva, justa y sostenible? Nosotros no estamos hablando solamente que la transición es más renovables, sino que es un proceso mucho más complejo e inclusivo, integrador, de transformación en los sistemas energéticos que requieren de un nuevo ecosistema de gobernanza, de inversiones dirigidas hacia estos sectores y marcos regulatorios modernos con adaptación de instituciones. No basta que los precios de las renovables hayan bajado del modo que lo han hecho, también las soluciones de almacenamiento. Se requiere este ecosistema cada vez con más fuerza, lo observamos y ojalá los ministros se vayan a referir también a este punto que es muy vital en el escenario que estamos viviendo. En la siguiente miramos los 5 pilares de la transición energética con el cursor en el lado izquierdo. Podemos mirar que la transición energética, aquí como nosotros la entendemos, de acuerdo a la experiencia de los países, no es una teoría, es lo que observamos, avanza más rápido si consideramos estos 5 pilares a la vez, en forma, todos ellos con el mismo nivel de importancia. El primero es universalizar el acceso eléctrico basado en renovables y reducir todas las formas de pobreza energética, aumentar la energía renovable en la matriz y en la red también de forma distribuida, mejorar la eficiencia energética, ya vimos que está muy atrasado eso en todos los sectores productivos de la economía, así como residencial y edificación. Fortalecer el cuarto, la complementariedad, la integración y la interconexión entre los sistemas energéticos de la región. Y el quinto es incrementar la seguridad energética y la resiliencia regional frente a los impactos externos, que serían muy importantes, como hemos visto, sobre todo para los países que son importadores netos de combustibles fósiles. Hemos hecho también un esfuerzo por generar el orden de magnitud de las inversiones del PIB de la región para permitir algunos de estos pilares avanzar sustancialmente en universalización, reducción de las emisiones y enverdecimiento de la matriz energética,
alrededor promedio 1.3% del PIB anual de toda la región. Durante 10 años continuados podría lograr estos avances. Algunos países requieren más, otros menos, dependiendo de su matriz energética y de su estructura económica y productiva. Entonces, en la siguiente podemos mirar que finalmente la CEPAL promueve con fuerza esta transición energética, no por la energía en sí solamente, sino como un motor transformador de la economía y del modelo de desarrollo en la región mediante nuevas industrias que generan alto valor y donde podemos nosotros retener mayor valor agregado en la región. Entonces, expandir nuevos sectores industriales relacionados, generar mayor valor agregado y capturarlo a lo largo de toda la cadena de valor y no solamente importar tecnología de eólico solar, por decirlo, y baterías, y crear empleos verdes y sostenibles y también ingresos para estos nuevos empleos. ¿Cómo? Capitalizando el conocimiento existente, las capacidades de ingeniería y las experiencias pilotos de fuentes de energía renovable y minerales críticos, con estos 5 desarrollos que traigo a capítulo y que todos conocemos son las apuestas más importantes en este momento en la transición: energía eólica y solar, creciendo fuertemente con el almacenamiento, las 3 con precios que se están desplomando, y hidrógeno verde, litio y cobre y electromovilidad. Y con eso damos el panorama regional. Le pondremos en el chat esta presentación, un fact sheet y también un documento que describe todos estos elementos en mayor detalle para poder pasar a lo que realmente nos importa en esta reunión, que es escuchar a las autoridades de la región. De vuelta hacia ti, Marina, gracias. Muchísimas gracias, Rayen. Efectivamente, ahora vamos a dar paso a las autoridades de la región en el panel de alto nivel para conocer los avances nacionales en la transición energética. Para comenzar este panel tenemos el honor de contar con un país del Caribe, que es República Dominicana. Nos están comentando por el chat que alguien le va a compartir la presentación al señor Antonio Almonte. Bienvenido, señor Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas de República Dominicana. Le damos la palabra y esperamos a que puedan compartir su presentación. Adelante. Rafael nos está pidiendo por el chat que va a ser quien comparta la presentación de Antonio Almonte, pero bueno, le vamos a dar un minutito y en caso de que no lo logren por ahora, le daríamos la palabra a la siguiente autoridad. Bueno, muy buenas tardes. Ahí está, bienvenido. Soy Antonio Almonte, de República Dominicana. Y si son tan amables de permitirme hablar después de que alguien lo haga, en lo que terminamos de resolver algunas cosas. Por supuesto, Sí, no se preocupe. Sí. Entonces le vamos a dar la palabra a continuación al señor Ronnie Rodríguez, viceministro de Energía del Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica. Señor Rodríguez, tiene usted la palabra. Adelante. Muchas gracias, Marina. ¿Me comprueba el audio si está fuerte? ¿Se oye bien? Perfecto. Perfecto. Y Naja que nos va a ayudar amablemente con la presentación de fondo. Primero, un enorme saludo a la CEPAL por darnos el espacio, a usted, Marina, a Rayen, a los señores ministros, viceministros, a Antonio, Jorge, y los demás autoridades que nos acompañan hoy. Voy a tratar de hacer una presentación un poco breve en los 10 minutos sobre un abordaje un poco más holístico, más integral de lo que nos ha tocado como experiencia país en el tema de la transición, no solo energética, sino ir más allá, hacia la descarbonización y al tema que más nos interesa, que es el tema de efectos de cambio climático. Entonces,
Por favor, la siguiente. Básicamente, los temas que vamos a... No había escuchado nada. Tengo audio por ahí. Ok. Dentro de los temas que vamos a hablar, y para efectos nuestros, vamos a hablar un poquito del tema forestal, de la electricidad, las emisiones de carbón, el proceso de descarbonización y las nuevas opciones. Por favor, la siguiente. La siguiente, por favor. Lo primero, y vamos a hablar del caso de Costa Rica y lo que hemos pasado o hemos sufrido. Algunos de los temas son un acierto, en otros son un completo desacierto. Lo que sí es cierto es que nos interesa abiertamente contar lo que hemos hecho en el proceso. Y en los años 80, 70, en Costa Rica se empezó el tema de la descarbonización a través de la captura con los bosques. Eso era por una sencilla razón. Costa Rica tenía dos situaciones en los 70. Uno era una imposibilidad material prácticamente para poder termalizar los sistemas de generación eléctrica, para darnos seguridad energética a través de sistemas a base de combustibles derivados de petróleo, y preferimos hacer algunas inversiones usando energías autóctonas, y en forma paralela se empezó la recuperación de la cobertura boscosa, porque había un deterioro enorme, y se empieza a hacer la descarbonización en forma paralela que la incursión en energías renovables, viendo que los dos temas eran estrictamente correlacionados. Había que conservar los bosques para producir electricidad. La próxima. En ese sentido, nosotros como país hemos tenido la siguiente situación. Este gráfico muy sencillo que aparece ahí, lo que dice es que los bosques funcionan muy bien para los países para captura de carbono, pero tienen un límite. Nosotros estamos llegando a ese límite precisamente entre el 2020 y el 2030. Nuestros bosques, que han sido nuestra forma de capturar las emisiones de CO2, dejan de funcionar. Dejan de funcionar porque el país no puede pasar. Tenemos alrededor de un 55% de cobertura boscosa, y no podemos porque ya es dejar o quitarle espacio a la agricultura y, pues, por supuesto, a los espacios para otras aplicaciones en el uso de la tierra. Y nosotros lo que tenemos ya son bosques maduros que están emitiendo. Entonces se nos acabó como país la posibilidad de seguir capturando por bosques. Y eso es importante para este tipo de iniciativas. Y nosotros tenemos al 2030, que exactamente eso están los compromisos país, tenemos que tomar una decisión totalmente diferente. En otras palabras, lo que funcionaba no va a funcionar de ahora en adelante. Esto es lo que nos están diciendo nuestros científicos. La próxima. En este sentido, aquí se puede ver al 2020 aproximadamente el efecto completo cuando se tomaba en cuenta el bosque, el uso de la tierra y los elementos emisores de gases de efecto invernadero. Aquí me interesa rescatar la línea de color rojo, que es básicamente las emisiones totales, y las líneas azul, que incluye el tema de los combustibles derivados de petróleo. ¿Qué está sucediendo ahí? Nosotros ya estamos resolviendo el landscape, o sea, el agropaisaje, la parte forestal. Podemos decir que somos C neutral. Podemos hablar de que ahí es prácticamente un sistema equilibrado, igual que la electricidad en Costa Rica, que es 100% renovable. Pero, curiosamente, el tema de las emisiones por residuos urbanos, residuos agroindustriales y por emisiones producto del uso de los gases, uso de los combustibles derivados de petróleo, no dejan de crecer, y ahí está nuestro talón de Aquiles que tenemos que resolver. La próxima, por favor. Esto es un ejemplo de la recuperación que les comentaba. Esto solamente para efectos ilustrativos, cómo se movió de los 90 a la actualidad. Es la misma foto en el mismo lugar. Pueden ver en el círculo rojo cómo se puede hacer una recuperación. Los sistemas de recuperación de bosques funcionan, y más en nuestro caso, donde lo hacemos de las dos vías, por norma, hacer un parque nacional, o por pago de servicios ambientales para que los agricultores cuiden los bosques. Es más, con una inversión muy pequeña, diríamos nosotros,
se ha recuperado la mitad de la área forestal, cuidándolo por medio de nuestros campesinos y los dueños de la tierra. Y este es un ejemplo del Instituto Costarricense de Electricidad, cómo hace una recuperación de zona. Y ahí vemos una planta geotérmica, una planta solar, y si nos moviéramos un poquito, hay una planta eólica ahí mismo. Por favor, la que sigue. Por favor, la que sigue. En el tema de electricidad, como lo mencionó Ryan ahora, nosotros sí hemos resuelto dos temas en electricidad. La cobertura, 99.5 a nivel país, y la renovabilidad, que en algunos casos llega a ser 100%, y en algunos casos ha pasado el 100% porque hemos exportado hasta el 10% de la energía totalmente renovable, contribuyendo a la descarbonización de la región. Eso ha sido muy útil, pero este es un tema resuelto y tiene un principio de no regresión. En otras palabras, no es posible, y nosotros desde en materia de política pública, lo que definimos es no hay regresión y vamos a seguir utilizando. Por favor, la siguiente podemos ver un poco cómo está esa composición. Es un país que ha utilizado la hidroelectricidad altamente. Esto tiene un problema con resiliencia climática. Y tenemos vulnerabilidad climática, es parte de lo que estamos trabajando. Por eso se usa la geotermia, que es una maravilla, es un sistema en base, no depende en la escala de tiempo de los humanos, no depende de del tema climático. Tenemos viento, también el eólico es fundamental, 14% geotérmico, y además está biomasa, solar, y estamos incursionando en nuevas formas para poder avanzar. Y prácticamente en Costa Rica hacer una planta hidroeléctrica creemos que es imposible en este momento. No sé si las condiciones a futuro cambiarán, pero nosotros no podemos seguir con la hidroelectricidad por dos cosas principalmente. Porque las plantas buenas ya se construyeron, las que siguen podrían tener condiciones limitantes, pero sobre todo para tratar de usar las nuevas formas de energía y no depender de una sola. La concentración es un problema. Y por otro lado, nos hemos atrevido a hacer algo que es un poco hasta extraño, pero hemos declarado dos ríos que son muy buenos para producir electricidad. Se declararon ríos intactos, no se pueden tocar ni siquiera para electricidad, para conservarlos para las futuras generaciones. Por favor, que sigue. Esta es la realidad de Costa Rica, no es un país. Ahora sí, si hacemos la matriz energética completa, donde incluimos electricidad, combustibles, biomasa, derivados de petróleo, no somos un país limpio, y eso causa a veces una conmoción cuando yo le repito, en electricidad sí, pero el sistema y todos los países en el mundo tenemos que estar hablando de esto. Yo lo estuve hablando hace poco en Europa sobre la situación de cuál es la verdadera problemática en el tema de emisiones. Son los derivados de petróleo, básicamente. No estamos en otro lado, entonces nosotros lo ponemos aquí abiertamente. Por favor, la que sigue. Pero si lo podemos ver, el mundo lo que ha hecho es que en términos de matriz energética total, el 80% de la energía sigue siendo derivado del petróleo, no importa si es combustibles tradicionales, si es, quedan algunos sólidos por ahí, y el gas natural, que tiene una polémica que sabemos que es muy útil, tiene menos emisiones, pero tiende a ser un enclave, pero tiene la facilidad o la particularidad de que da seguridad energética, pero el mundo todavía está en un 80%, y creemos aquí con esta demostración gráfica que en 10 años no ha variado prácticamente la composición de renovables. Por favor, la próxima. Entonces, ante esta situación, nosotros hemos decidido usar un concepto que es fundamental, y lo hemos venido hablando en la región, que es la autonomía energética. La soberanía energética. Nosotros en plena crisis nos dimos el lujo de bajar precios de la energía, precisamente por la soberanía y por el uso de los recursos renovables, y eso generó que hoy Costa Rica sea uno de los países con menos inflación del grupo OCDE, y que además... Me quedan 2 minutos. Gracias. Y además que tenga la particularidad de poder, digamos, tener crecimiento económico por encima de la media de los países OCDE. Por favor, la que sigue. En cuanto a políticas, diálogo nacional es importante. Los diálogos con todos los sectores siempre es importante en la política de diseño para la transición energética, que incluyan
todos los elementos, incluso la eficiencia energética que nos mencionaba Rayen. Por favor, la próxima. El Plan Nacional de Energía tiene que ser de largo plazo, no puede ser de un gobierno, es independiente del gobierno de turno, tiene que dársele una institucionalidad muy fuerte para que esto suceda. Por favor, la que sigue. La contabilidad energética, el efecto en el Banco Central y cómo las políticas públicas pueden dinamizar el efecto en el Producto Interno Bruto es fundamental. Nosotros sabemos que las energías renovables triplican el efecto en el Producto Interno Bruto en comparación con los derivados de petróleo. Por favor, la que sigue. Y por supuesto, la acción básicamente enfocada a descarbonización es algo que nos interesa muchísimo. Por favor, la que sigue, para usar los 2 minutos. Y aquí podemos ver ahora sí el gran reto de los países y de los pilares en todos los extremos. Aquí va de transporte sostenible, el tema de energías renovables, edificios inteligentes, el tema de la agricultura, la ganadería, el ordenamiento territorial, el transporte, etcétera, etcétera. Aquí está orientada a los retos de los países y especialmente en Costa Rica, que nos hemos puesto una meta muy ambiciosa, pero posiblemente hasta un poco irrealista, pero es parte de lo que necesitamos desarrollar para poder generar un enfoque holístico. Por favor, la que sigue. Y para terminar, entonces, el enfoque es integral. Nosotros para hablar de transición, descarbonización, tenemos que hablar de generación eléctrica, de transporte, de agricultura, de agua, de residuos. Inevitablemente hay que hablar de residuos porque eso es parte de lo que se incorpora al sistema. Turismo, tierra, bioenergía. Eso para comentar es un poco el reto. Yo sé que 10 minutos es poco, pero quería transmitirles la idea de cómo podemos entender un tema completo, holístico e ir más allá que la propia energía eléctrica. Por favor, la que sigue, creo que con eso terminamos. Muchísimas gracias. Espero haber usado el tiempo, Marina, que me asignaste. Gracias. Así es. Muchísimas gracias, señor viceministro. Muchísimas gracias por compartirnos la visión de Costa Rica, de estos retos y pilares identificados en el país, y felicitaciones también al país por el avance que han logrado en cuanto a generación eléctrica con fuentes renovables. A continuación, le vamos a dar la palabra al señor Jorge Rivera Staff, que es secretario nacional de Energía de Panamá. Señor Rivera Staff, tiene usted la palabra. Hola, buenas tardes. Bien. Bueno, un saludo, por supuesto, y agradeciendo a CEPAL la invitación, a Rayen, a todo el equipo, y a mis compañeros, pues también panelistas, y a todos los participantes, cerca de 400 conectados, interesados en lo que estamos compartiendo directamente aquí en esta plataforma virtual. Para entrar en materia y cumplir con el tiempo, realmente, pues nosotros no tengo una presentación como tal, que quería es conversar un poco estos avances que hemos tenido. Nosotros, el enfoque que le hemos dado desde un principio a la transición energética en nuestro país es basado en 4 pilares, las conocidas 4Ds de la transición energética: la descarbonización, la digitalización, la descentralización y la democratización del sector. Así explícitamente se denomina el primer instrumento que publicamos en noviembre del año 2020, se llama Alineamientos Estratégicos de la Agenda de Transición Energética. Esta Agenda de Transición Energética se basa fundamentalmente en instrumentos internacionales, tanto en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 7 y el resto del Objetivo de Desarrollo Sostenible, como en nuestros acuerdos nacionalmente determinados, nuestros compromisos con el Acuerdo de París, que actualizamos también en diciembre del año 2020. Constituye la agenda de transición, está formada por 5 estrategias específicas para el sector de electricidad y 2 estrategias específicas para el sector de hidrocarburos, además de tener una serie de ejes transversales que desarrollan la misma. En este caso, además importante, a nivel local nos basamos en un plan energético nacional que se aprobó en el año 2016 en el gobierno anterior, con una visión al año 2050, con unas proyecciones específicas, y lo que hemos hecho, pues, alineado con
los ODS, que de aquí al año 2030 esta agenda de transición energética se convierta en un plan de acción ejecutable, medible y que nos permita alcanzar esos objetivos. Esas estrategias ya han sido aprobadas por el Consejo de Ministros, son parte de las políticas públicas. Las mismas establecen 14 metas cuantitativas específicas a cumplir al año 2030, con 152 líneas de acción concretas, con indicadores responsables, cronograma y un presupuesto indicativo, lo que nos permite entonces consolidar eso, un plan de acción específico. ¿Cuáles son esas 5 estrategias? Pues la de acceso universal a la energía, entendiendo como prioridad social número 1 el cerrar de la brecha de acceso que todavía tenemos pendiente en alrededor del 5% de nuestra población, sobre todo en áreas indígenas montañosas. La segunda estrategia, la de movilidad eléctrica. La tercera, la de eficiencia energética. La cuarta, de generación distribuida, fundamentalmente el tema de techos solares. Y la quinta estrategia de innovación del sistema, que permite entonces incorporar en nuestro mercado, nuestro sistema eléctrico, cada una de estas nuevas tecnologías, nuevos modelos de negocio y nuevos marcos reguladores. Para el sector de hidrocarburos, impulsando la actualización del marco regulatorio, pensando también en la consolidación de nuestro hub energético sostenible regional en Panamá, fundamentalmente a través de 2 iniciativas, un programa de biocombustibles, de sustitución por etanol del uso de combustibles fósiles, y la incorporación del hidrógeno verde en nuestra matriz energética de forma decidida, inicialmente con una conceptualización de un hub regional de producción, transformación y comercialización de hidrógeno verde en Panamá, pero también para la producción y el uso final de este vector en nuestra economía. A nivel general, este es el planteamiento estratégico. Como les decía, el alineamiento que hay con nuestros compromisos nacionalmente determinados, fundamentalmente la descarbonización, pero como nos decía Rayen, para nosotros la transición energética no es solamente no está solamente asociado a un cambio de tecnología de fuentes de generación eléctrica, ¿no? O de uso de energía como tal, sino es un proceso integral del modelo energético y a su vez del modelo de desarrollo del país hacia formas más sostenibles. Por eso hacemos ese énfasis en la democratización del mismo, además el impacto que puede tener esta agenda de transición, no solamente en el sector energético, sino también en la industrialización y en la generación de nuevas oportunidades de actividades económicas y empleo. En ese caso en específico, los desafíos particulares que tenemos, pues por supuesto en el tema de acceso universal, los recursos, ahí le hemos estimado unos 700 millones de dólares que se pudieran estar necesitando para cerrar esa brecha de acceso de aquí al año 2030. Ya tenemos una iniciativa de mecanismos de financiamiento alternativos y la identificación a través de una plataforma digital de dónde específicamente están ya esas viviendas que hoy en día no cuentan con acceso a electricidad, a energía moderna como tal. Son las 2 primeras, digamos, prioridades que estamos trabajando en este momento para poder desarrollarlo. Segundo, en el tema de movilidad eléctrica, que además, en el caso panameño, el 95% de nuestros compromisos de reducción de emisiones concretos, específicos en toneladas y en porcentajes, están asociados al sector de energía, ¿no? Así que es importante nuestro sector de energía, un poco como nos decía Ronnie, en el caso de Costa Rica, nuestra matriz eléctrica, por ejemplo, en Panamá, el 80% de fuentes renovables en los últimos 2 años, históricamente por encima del 70%. Sin embargo, cuando introducimos la matriz energética completa, donde entra el uso de combustibles fósiles para el transporte, sobre todo, pues ahí el escenario cambia y efectivamente tenemos alrededor de un 75% de dependencia de combustibles fósiles en nuestro país. Por eso hace todo el sentido hacer este cambio hacia movilidad eléctrica, donde tengamos nuestros vehículos movilizados con energía renovable producida en Panamá en vez de combustibles fósiles en otro país. La tercera estrategia, en este caso, pues ahí tenemos una política bien robusta, incentivos, etcétera, donde ya tenemos números importantes de la tendencia que estamos llevando adelante, y sobre todo en este momento estamos trabajando en tener una mayor oferta de vehículos eléctricos que nos permita desarrollarlo a nivel particular, individual. Estamos hablando de carros particulares, de buses, de autobuses, una primera licitación de alrededor de 70 autobuses pudiéramos estar sacando de aquí a finales de este año del sistema público de la ciudad de Panamá, pero también nuestra apuesta
por el sistema público masivo de transporte como lo es el metro, donde ya tenemos 2 líneas de metro trabajando. Estamos construyendo la tercera línea, una inversión de más de $7.000 millones, en donde movilizamos cerca de 1 millón de personas por día en transporte eléctrico alimentado por fuentes renovables. En el caso de la eficiencia energética, por supuesto, importante no solamente desde el punto de vista tecnológico, ¿no?, sino también desde el punto de vista de conciencia, el uso racional de la energía en el tema de actitudes y comportamientos de la ciudadanía. Ahí también tenemos esta estrategia en la cual el principal desafío es la incorporación de medidas pasivas a través de reglamentaciones en nuestros municipios, nuestras autoridades locales de eficiencia energética. Ya tenemos un reglamento modelo, ahora lo estamos incorporando en cada uno de los municipios que son los competentes para dar los permisos de construcción. Así que para que desde el propio diseño de las edificaciones vengan con medidas mucho más ambiciosas, digámoslo así, en el tema de climatización y eficiencia energética. Y por otra parte el tema de conciencia ciudadana, donde ya estamos iniciando la implementación de una estrategia de comunicación integral aprobada recientemente que nos permite incorporar a la ciudadanía hacia estas iniciativas, donde buscamos, más que divulgar el trabajo que realiza la Secretaría de Energía, es incorporar a la ciudadanía al aprovechamiento de estas oportunidades, sobre todo con los jóvenes, ¿no?, al sistema educativo, formal, etcétera. En la generación distribuida, pues nuestra principal prioridad ahora mismo y desafío es el tema de tramitología y un poco también regulación y financiamiento. Sin embargo, en el de tramitología ya hemos hecho un levantamiento de un proceso, de una propuesta de homologación de esta tramitología, que también tiene que involucrar a los gobiernos locales, a las alcaldías, a los bomberos de nuestro país, que tienen el tema de seguridad en las instalaciones, y las empresas distribuidoras. Ya tenemos una propuesta de homologación, y lo que ahora estamos planteando es una propuesta de elevar esto a una ventanilla digital, el cual estamos trabajando con nuestra autoridad gubernamental de innovación tecnológica, que nos permite entonces tenerlos de aquí a fin de año. Nada más para darles un ejemplo, esta actividad está creciendo un 30% en Panamá. Durante el 2019-2020 instalábamos alrededor de 7 megawatts de techos solares a nivel nacional. Hoy en día estamos instalando cerca de 16 megawatts por año y esperamos cerrar este año con alrededor de 25-26 megawatts instalados. Así que tenemos una tasa importante de crecimiento, y nuestro objetivo al 2030 es que tengamos 1.700 megawatts de capacidad instalada de techos solares. Y la estrategia de innovación del sistema, por supuesto, queremos pasar de ese 80% de generación renovable que tenemos hoy en día en la matriz eléctrica a un 90% en el año 2030, incorporando alrededor de un 5% de almacenamiento mínimo en nuestra capacidad instalada y alrededor de un 30% de participación de la demanda por diversos mecanismos en el consumo de energía. Hoy en día, alrededor del 18% de nuestro consumo eléctrico nacional está fundamentado en PPAs privados, contratos de compraventa, donde grandes clientes pueden negociar su precio. Queremos llevarlo a un 30%. ¿Me quedan 2 minutos? Ya, 2 minutos. Perfecto. Ya estamos cerrando, creo que en 1 minuto terminamos. Y por último, por supuesto, nuestra estrategia de hidrógeno verde, la cual aprobamos formalmente el día de ayer, en la tarde de ayer, en el Consejo de Ministros, la cual nos permite entonces consolidar ese objetivo del 2030, iniciar con alrededor de un 5% de nuestro bunkering, el suministro de combustibles sostenibles a los barcos que utilizan el canal de Panamá. Ese es el objetivo. Estamos trabajando de forma interinstitucional y, por supuesto, la producción de hidrógeno verde en nuestro país, entendiendo, por supuesto, la necesidad de reducción de costos de tecnología, sobre todo los electrolizadores, haciendo ese monitoreo tecnológico y la incorporación de los mismos en nuestros procesos productivos. Y además, por último, todo esto acompañado con unas ejes transversales, como les decía. El primer eje, el de género, equidad de género, le llamamos Nexo Mujer y Energía. Por supuesto, el segundo, investigación y desarrollo y educación. El tercero, el de comunicación estratégica, y lo que nos permite entonces establecer que dentro de todas estas premisas, la incorporación de por lo menos al menos un 30% de un componente local en todas las iniciativas de transición energética, que no sea solamente importar tecnología per se o importar know-how y conocimiento, sino generar ese conocimiento, esas nuevas tecnologías, ensamblajes, etcétera, arrancando durante ese periodo, que nos permite entonces esa creación de alrededor de 150.000 nuevos empleos que esperemos estar generando de aquí al año 2050, y alrededor de 125.000 millones de dólares adicionales en Producto Interno Bruto de aquí al año 2050. Y si lo vemos en el corto plazo, estaremos hablando de 15.000 nuevos empleos asociados a la transición energética y alrededor de 500 millones de dólares en el muy corto plazo adicional a las iniciativas de transición energética. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señor secretario. Muchísimas gracias por compartirnos el impulso que está dando Panamá a la transición energética. Nos da mucho gusto que dentro de su agenda de transición energética tengan 5 estrategias, así como la CEPAL impulsa 5 grandes pilares en la transición energética regional, que en su mayoría pues coinciden. Así que también los felicitamos por estos avances. A continuación, ahora sí, le vamos a dar la palabra al señor Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas de República Dominicana, quienes ya están listos para compartirnos sus avances y desafíos. Adelante, señor Almonte, tiene usted la palabra. Muy buenas tardes, muchas gracias, Marina. Un saludo a ministros, viceministros, directores, funcionarios del sector energético de América Latina y un abrazo afectuoso, como siempre, a mi amiga Rayen Quiroga, de la CEPAL. Quiero explicar al principio 2 cosas. En primer lugar, que precisamente el retraso ha tenido que ver con el interés de configurar la cámara de mi computadora donde estoy, pero ha sido difícil y por consiguiente quiero que me perdonen, voy a hablar sin que pueda visualizarse la imagen porque sencillamente no he podido habilitar la cámara y no he tenido la posibilidad rápida de utilizar otro dispositivo. En segundo lugar, yo me voy a centrar en algunos comentarios, tomando en cuenta el tiempo, algunos comentarios relativos a las acciones que en los últimos años, 2 o 3 años, hemos estado tomando en República Dominicana con relación a transformación en el sector eléctrico que van de la mano con la estrategia de la descarbonización, la transición energética y la promoción de proyectos de energía limpia en la República Dominicana. Consciente, como han dicho los que me han precedido en la palabra, de que aun cuando es, como en el caso de República Dominicana, un componente fundamental, principal del problema de las emisiones, el sector eléctrico no es solo el eslabón que debe ser tomado en cuenta a la hora de una estrategia global de descarbonización y de transición ecológica en cualquier país y particularmente en la República Dominicana. Pero nosotros nos vamos a referir, si me permiten, a las experiencias que estamos teniendo en el país con relación a la transición energética. Carolina. La próxima, por favor. Perfecto. En esto quiero hacer énfasis brevemente. No, la anterior, por favor. En esto quiero hacer énfasis brevemente a aspectos que ya se ha tocado y que todo el que está en estos menesteres conoce. Particularmente, sin embargo, hay que subrayar el caso de la República Dominicana. Es un principio general. En cualquier nación se habla de seguridad energética, de la asequibilidad de la energía, etcétera. En el caso particular de la República Dominicana, queremos subrayar algunas particularidades. En primer lugar, nosotros, a diferencia de muchas otras naciones de Centroamérica y de América Latina, de América del Sur, incluyendo el Caribe, pero sobre todo los Centroamérica y América del Sur, República Dominicana no posee ningún tipo de yacimiento de combustible fósil. No posee yacimientos conocidos y es en explotación de gas natural, ni de petróleo, ni de carbón mineral. Por consiguiente, todos los combustibles fósiles que utiliza, aún en transporte, son combustibles que importa de diferentes países y del exterior. Eso ya de por sí representa un condicionamiento importante en las estrategias que se definan en el abastecimiento de los energéticos a mi país. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta. En segundo lugar, nuestro país no tiene ningún tipo de interconexión de su sistema eléctrico con otras naciones, con otra nación. Pudo haberlo compartido con Haití, que es nuestro vecino, pero todos estamos conscientes de las lamentables condiciones materiales, económicas y políticas de Haití, que no posee electricidad ni para su propia
para abastecer sus propias necesidades. Por consiguiente, nosotros como República Dominicana somos exactamente una isla, porque estamos aislados desde el punto de vista de abastecimiento de electricidad, diferente a como ocurre felizmente con algunas otras naciones de Centroamérica y de América del Sur, y ni hablar de Europa, que pueden pues tener intercambios eléctricos en ese sentido. Con esas condiciones, a esas condiciones debemos agregar que la República Dominicana no posee, o por lo menos no tiene en explotación y no posee los reservorios acuíferos, los potenciales acuíferos que poseen otras naciones de Centroamérica y América del Sur. Y por consiguiente, hasta ahora la explotación que hacemos en nuestras cuencas acuíferas está dedicada fundamentalmente al tema de suplir de las necesidades de agua de la población y en segundo lugar a la agricultura. Entonces el aporte que hace a la producción de electricidad mediante esas presas son aportes modestos que en algunos casos no llega al 10% o siempre está alrededor del 10%. Y por consiguiente no podemos decir que el país cuenta con una participación comparable a lo que sucede con otras naciones en materia de agua. Eso significa que nuestras necesidades energéticas y particularmente eléctricas son muy dependientes de la importación y del uso de combustibles fósiles generadores de gases de emisión y de dióxido de carbono. Nosotros entonces, lo que hemos hecho en República Dominicana los últimos años es promover de manera, si se quiere, acelerada, la utilización, entre otras cosas, de las fuentes renovables limpias como el viento y el sol para la generación de electricidad. Y en ese sentido, podríamos decir que la República Dominicana en los últimos 2 años ha estado liderando parte del Caribe y quizás también de Centroamérica en lo que se refiere al rápido crecimiento de proyectos de energías renovables. Estamos también trabajando todavía de manera modesta con un Plan Nacional de Movilidad Eléctrica. Acabamos de poner en marcha una estrategia de eficiencia energética a partir de un decreto presidencial respecto a esa actividad. Incluso estamos como Ministerio de Energía y Minas coordinando con todos los ministerios del país y las entidades estatales dependientes del Poder Ejecutivo. Estamos coordinando acciones para elevar la eficiencia en el uso de energéticos en esas instituciones que tienen un gran peso en el consumo y eventualmente en la emisión de contaminantes en la República Dominicana. Estamos también en un proceso de modernización en lo que se refiere a la digitalización del sector eléctrico, por ejemplo. Y también estamos trabajando ya en lo que respecta al uso de batería para almacenamiento como una manera de garantizar una expansión firme y mayor de la penetración de las renovables en el sistema eléctrico dominicano. Y en ese sentido, ya la República Dominicana no aprueba ningún nuevo proyecto de renovables que no tenga asociado una oferta de baterías como una forma de ir garantizando la estabilidad del sistema eléctrico en general y por consiguiente la ampliación de la participación de las renovables con el menor impacto negativo posible en la inestabilidad del sistema. Estamos en ese sentido también aprobando tenemos en discusión en un nuevo proyecto, un decreto presidencial para la introducción de la remuneración de las baterías en los proyectos que presente el sector privado para desarrollar energía renovable que generalmente pasa por la Comisión Nacional de Energía, de la cual preside el Ministerio de Energía y Minas, y entonces en el legado de documento que presente para fines de concesión definitiva y eventualmente el contrato PPA,
tiene que también presentar la oferta del equipo de almacenamiento. La próxima, por favor. En ese sentido, los pasos que ha dado el gobierno dominicano, el país, en los últimos tiempos ha tenido que ver con, como he dicho, con el incentivo a lo que he hablado de la movilidad, del uso de las renovables, etcétera. Y quiero señalarle brevemente algunas cuestiones que son importantes dentro del reglamento de incentivo a las renovables en la República Dominicana. La próxima, por favor. Por ejemplo, el artículo 9, la ley de incentivo, presenta la posibilidad de exención de pago de impuestos a la importación de equipamiento relacionado con proyectos renovables. Está el tema de la exención del pago del impuesto a la transferencia de bienes industrializados. Está también el tema de la reducción en un 5% del pago de los impuestos por concepto de pago de intereses por financiamientos externos. Tenemos también los incentivos autoproductores, y esto es sumamente importante porque ha ido creciendo en el país la generación distribuida, no solo en pequeños o medianos negocios, industrias o proyectos, sino también en escuelas, universidades y en las residencias. Y por eso, en estos momentos, está en discusión mediante consulta un nuevo reglamento para generación distribuida en la República Dominicana. La próxima, por favor. Señor ministro, le quedan 2 minutos. Muchas gracias. Sí. Entonces, déjame pasar al próximo. Bueno, por favor, la anterior. Nosotros, este tema de la burocracia seria y ventanilla única, junto con decisiones como el caso de mantener el esquema de facilitar la firma de contrato PPA de entre los proyectos renovables con las empresas distribuidoras que son estatales en el país, ha ayudado mucho al crecimiento exponencial de la energía renovable en la República Dominicana y consecuentemente al desplazamiento de importación de importantes volúmenes de combustibles y la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero en la República Dominicana, es decir, una contribución a la decarbonización. Por ejemplo, sigue Carolina, la próxima. Próxima. En esta gráfica se puede observar el crecimiento, no sé si lo observan bien, el crecimiento exponencial de los aportes de nuevos proyectos renovables en el sistema eléctrico dominicano. Actualmente, el día de hoy, en construcción, existen 17 proyectos de electricidad basada en fuentes renovables, la mayoría fotovoltaica y una parte en eólica. Y hay, en menor proporción, hay un proyecto que tiene que ver con el uso de residuos sólidos municipales para la generación de electricidad en el centro en la región norte del país. Y hay algunos proyectos de energía eólica. Tenemos en República Dominicana un solo proyecto de biomasa de generación en línea. La mayoría de los proyectos renovables son fotovoltaicos. Y esos 17 nuevos proyectos significan alrededor de entre 800 y 900 nuevos megavatios, la mayoría de los cuales estarán en línea antes de que finalice este año y el resto el próximo año. El próximo año, cuando todos esos proyectos ingresen, el país tendría mucho más de 1000 megavatios en total, conectados en línea, casi 2000 megavatios va a tener el país, República Dominicana, a mediados del próximo año, conectado en línea de origen renovable. Eso es una muy buena participación en una isla, en un país con un sistema, con un parque de generación y con una demanda que oscila alrededor de los 3.500 megavatios, aunque ha ido creciendo rápidamente la demanda conforme la actividad económica se dinamiza. En la
En el mapa de la izquierda puede observarse la distribución de los proyectos de la isla que están en funcionamiento actualmente, y en el mapa de la derecha están los proyectos que están en construcción en este momento en el país. La próxima, por favor. Bueno, este es un esquema de cuál es la composición real de la capacidad de generación en República Dominicana, alrededor de, en términos efectivos, alrededor de unos 3.826 megavatios térmicos, que si nosotros comparamos con casi 3.500 de demanda que estamos teniendo en estos días, es obvio que la República Dominicana tiene serias restricciones por cuanto cualquier circunstancia de mantenimiento mayor o de problemas de una o dos plantas, el país puede acercarse a un estrés muy fuerte entre oferta y demanda de energía eléctrica si fuese solamente dependiente de la técnica. Por esa razón, la participación de las renovables no convencionales sigue siendo muy importante para garantizar además un huelgo suficiente entre oferta y demanda y por consiguiente la estabilidad del servicio. Yo puedo dejar ahí lo que son esta presentación, que tiene como propósito nada más señalar lo que hacemos en uno de los causantes de la carbonización de la economía que hemos estado sufriendo históricamente en nuestro país y en toda la región. Muchísimas gracias, señor ministro, por compartirnos los desafíos propios de la República Dominicana, por las características que tiene también como país isla del Caribe. Y también los felicitamos por haber promovido con fuerza, ¿no?, la utilización de fuentes limpias en la generación de electricidad y los avances que hemos podido ver en su presentación. No se preocupe tampoco por los problemas tecnológicos, que todos los hemos tenido. Ahora, a continuación, vamos a dar la palabra al señor Marcelo Jaramillo, viceministro de Electricidad y Energía Renovable del Ministerio de Energía y Minas del Ecuador. Adelante, señor Jaramillo, tiene usted la palabra. Segundo que... No, ya. Okay. Buenas tardes con todos, un saludo especial a los participantes y por supuesto el reconocimiento a CELAC por promocionar este evento. Voy a permitirme presentar unas láminas y lo haré de una forma concisa en honor al tiempo, en los cuales vamos a contar qué es lo que está pasando sobre el tema en el Ecuador. Tal vez debería comenzar indicando que nosotros de hecho privilegiamos el uso de energías renovables y por supuesto estamos muy interesados en la transición energética y hemos tomado varias medidas sobre el tema. En realidad, como primer punto, debería indicar que nuestra legislación está basada en 3 pilares, como son la COP21, el Objetivo Sostenible y la Alianza de Energía, que dan origen a lo que podríamos llamar la Constitución digamos, incide sobre la Constitución de la República, que deriva en cinco instrumentos jurídicos, de los cuales me referiré a 2 que son los más importantes. El primero es la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica y el segundo es la Ley Orgánica de Eficiencia Energética. Obviamente los 5 pilares inciden en el Plan Nacional de Desarrollo, que a su vez genera diferentes instrumentos de planificación energética. Para comenzar, indicaré cuál es el estado de la energía en el país para poder ver cómo estamos ya iniciando esa transición. En el año 2022, la generación hidroeléctrica representó el 86% del consumo total. Es decir, eventualmente estamos muy adelantados sobre muchos de los parámetros o puntos que habíamos pensado que podíamos cumplir. Adicionalmente, tenemos una cobertura
del orden del 97.3. Quedan por electrificar aproximadamente unos 500,000 ecuatorianos, de los cuales en un plazo muy corto, que ya tenemos financiamiento, falta la ejecución, solucionaremos el tema de 150,000. Es decir, podemos llegar en el corto plazo a tener una cobertura de 98,000. De 98%, y estamos buscando el financiamiento para completar probablemente en los próximos 3 años lo que podría ser una cobertura del 99,9%. Sin embargo, para poder cubrir esto, de hecho, requerimos en el corto plazo y en el mediano plazo generación, y estamos promoviendo la generación con energía renovable. Hemos iniciado ya este proceso mediante la contratación de 2 proyectos, uno fotovoltaico de 200 megavatios, el denominado El Aromo, y otro eólico de 110 megavatios denominado Brionaco 3, que se suma a unos 50 megavatios anteriores. ¿Y por qué queremos privilegiar esta energía? Porque el país dispone de aproximadamente 1.5 millones de hectáreas de tierra que recibe energía solar. Y por estar en la línea ecuatorial, podría decir que energía solar de buena calidad. Obviamente, pues, esto nos permitirá complementar el menú de generación, al mismo tiempo que nos permite cumplir con el objetivo de la transición energética, que también debe considerar actos puntuales. En el tema de transición energética, nosotros lanzamos en el mes de mayo la hoja de ruta de la transición energética en las Islas Galápagos, con el apoyo del BID, que creemos va a tener un éxito por la atención que llaman las islas, y nuestra meta es llegar con 0 consumo de combustibles fósiles al año 2050. Tenemos metas intermedias, pero por el tiempo no los mencionaré. Únicamente indicaré que también en las mismas islas, 2 universidades, la Universidad Técnica la Universidad San Francisco de Quito y la Universidad de Edimburgo, lanzaron recientemente, hace una semana, el plan o la hoja de ruta de descarbonización de las Islas Galápagos. Esto está en conjunto o en coordinación, digamos, con el lanzamiento de la transición energética que habíamos mencionado. Esa es la situación en el Ecuador, pero en el tema de políticas, en el tema del desarrollo de políticas, debería mencionar que tenemos dos pilares. El uno había mencionado la ley de electrificación, que considera la inclusión de energía renovable, y el otro es una ley muy especial en el Ecuador, que es la ley de eficiencia energética. Esta es una ley donde están representados los más importantes de los ministros. 6 ministros de Estado integran el directorio de esta empresa o de este emprendimiento, y eso, por supuesto, le da vital valor, o le da mucho empuje a que podamos cumplir con este efecto. En la lámina están los pilares de la política de esta eficiencia energética, así como diferentes medidas que se piensan tomar. El objetivo es claro, y también tenemos las políticas emitidas. Estos pilares de la política de eficiencia energética tienen varias acciones. Una de ellas es el reforzamiento, por supuesto, del marco jurídico, con la reglamentación que complemente a las leyes. Tenemos
una gestión de la energía e innovación tecnológica. Aquí tal vez hablaré del tema de hidrógeno verde más luego. Tenemos capacitación e investigación, fomento al uso de tecnologías eficientes, no solamente en la generación, sino también en el consumo energético. Básicamente hemos promovido en cierta forma la aplicación de la norma 50001 en varias empresas, y de la ISO 50001 en varias empresas, y tenemos, por supuesto, estándares de rendimiento energético, promoción de mejores prácticas y planes urbanísticos. En el plan sectorial hay 4 instrumentos que son importantes. El uno es la Agenda Nacional Energética, que va desde el año 16 hasta el año 40. El Plan Nacional de Eficiencia Energética, relacionado con la ley que había mencionado ya. El Plan Maestro de Electrificación, que tiene una vigencia de cada 10 años, es decir, es actualizado cada 10 años, y el Balance Energético Nacional. Estos son los pilares de nuestra planificación. Y relacionando entonces con la transición energética, había mencionado ya que como plan piloto y con soporte inclusive del BID, se está iniciando la estrategia de carbono 14, de carbono cero en las Islas Galápagos. Naturalmente, se iniciará con una reducción de emisiones del 20 al 25%, pero como decía anteriormente, esperamos en el año 2050 tener energía renovable en todas las islas. En lo que se refiere a potencia instalada, el país cuenta con 8.665 megavatios de potencia instalada. De estos, alrededor de 5.600 son energía hidroeléctrica, el resto es térmica, y la parte eólica es relativamente marginal debido a que tenemos grandes recursos hidroeléctricos. Por ejemplo... Quedan 2 minutos, por favor. Ya. Por ejemplo, uno de estos recursos energéticos que tenemos es el hidroeléctrico en 2 proyectos que están en carpeta. El uno es de 600 megavatios, Cardenillo, y el otro es el proyecto Santiago de 2.400 megavatios. Naturalmente, todo este desarrollo energético puede tener aplicación para la producción de hidrógeno verde. Es decir, todo el tipo de energía renovable que podamos desarrollar servirá obviamente para desarrollar el hidrógeno verde como vector de acumulación para almacenar energía y utilizarlo en épocas de estiaje. Nuestro sistema hidroeléctrico carece de un defecto estructural, y es que tenemos excedentes de lluvias durante 6 meses y tenemos reducción de escorrentías durante los siguientes 6 meses, lo que motiva que debemos buscar sistemas de almacenamiento como el hidrógeno verde, que está de moda, por supuesto, y que necesariamente lleva a que la parte tecnológica tenga una prioridad de preparación de masa crítica, de técnicos, de profesionales, y también de regulación, porque el tema de la regulación es vital. Pero esto lo queremos arrancar, y le felicito a Panamá por haberse adelantado. Nosotros vamos a lanzar la hoja de ruta del hidrógeno verde el 19 del presente mes, el próximo miércoles. Y claro que estamos, creo que 1 mes y medio detrás de los Estados Unidos, que lo lanzó el 6 de junio, pero este plan va a tener el objetivo de utilizar al hidrógeno verde como vector energético, por supuesto, como está a nivel, siendo usado a nivel mundial. En definitiva, sí queremos indicar que damos mucha importancia a la transición energética a nivel de políticas y a nivel de hechos. Y esperamos, pues, en el futuro poder contarles
con un poco más de tiempo nuestras experiencias prácticas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor viceministro, por compartirnos tan interesantes planes y hojas de ruta que tiene el Ecuador en cuanto a transición energética. Por supuesto, con mucho gusto queremos escuchar en más profundidad, por ejemplo, la hoja de ruta de transición energética de Galápagos con esas metas específicas. Muchísimas gracias. Con esta intervención damos por finalizado el panel de alto nivel y ahora vamos a dar paso al panel de discusión, donde hemos ido recopilando algunas preguntas que han llegado al chat, bueno, muchas preguntas que han llegado al chat de la reunión. Así que ahora mismo le doy la palabra a la señora Rayen Quiroga para que pueda guiar esta discusión final. Muchas gracias. Realmente ha sido un privilegio para todos nosotros escuchar las posiciones sintetizadas por las máximas autoridades de energía de 4 países de la región, muy diversos, muy distintos, y sin embargo ya vemos que hay una sintonía de elementos, estrategias, planes, programas y acciones que se van llevando a cabo en los distintos países, algunos más adelantados en un tema, otros en otro, dependiendo de sus circunstancias y de la voluntad política que realmente queremos felicitar, porque pues están todos los países, no solo estos 4 que nos han acompañado el día de hoy, sino todos los países avanzando muy rápidamente en el proceso de transición energética, de descarbonización. La verdad es que en el chat hay muchísimas preguntas, algunas no vienen estipuladas para países en particular. Entonces me voy a permitir sintetizar algunas de ellas y dirigirle a los ministros y viceministros algunas consideraciones para que en 4 minutos cada uno pudiera contestar o tratar de aclarar algunos de los elementos que le voy a presentar y también adicionar, agregar algún comentario o mensaje, fuerza importante al final de su presentación. Tendremos, por tanto, 20 minutos más en este taller. Entonces, comenzando por Costa Rica, si pudiéramos tener al viceministro Ronnie Rodríguez en pantalla, creo que hay varias preguntas dirigidas de hidrógeno verde y sus implicaciones, no solamente desde el punto de vista tecnológico y del precio de los electrolizadores, sino también en la contingencia social y en la conflictividad eventual que esto también puede generar. Quisiera preguntar entonces al señor viceministro, máxima autoridad de energía de Costa Rica, ¿cuál es el avance y los planes que tienen en hidrógeno verde? Y por el otro lado, otra pregunta que salió, si tienen planes de eólica, de desarrollo de eólica offshore, que como sabemos mucho más cara por kilowatt que la onshore o en tierra, ¿no? Tal vez estos 2 elementos, señor Rodríguez, y luego algún comentario adicional, muy bienvenido, para 4 minutos adelante. Gracias, Rayen. Efectivamente coincido de que es muy enriquecedor ver la ponencia de todos los colegas, porque esto te da un panorama de elementos comunes para América Latina. Empiezo con el offshore. En este momento nosotros estamos en investigación para poder determinar el punto exacto. Tenemos identificado la zona muy cerca de Nicaragua, donde podríamos tener los mejores rendimientos para producir. Está en investigación, más bien todavía no hemos recurrido a ello. En estos días va a salir una convocatoria, pero un bloque enorme para nuestros fines. Costa Rica es un país muy pequeño, de energía eólica, pero en tierra. Con respecto a hidrógeno, voy a abordarlo en 3 enfoques. Hidrógeno es un tema que nosotros en Costa Rica hace varios años lo estamos produciendo. Tenemos bastante claridad de lo que hay que hacer y tenemos una situación muy, muy particular. Los costos no nos dan todavía. Entonces, lo que hemos hecho a nivel nacional es enfocarnos con una NAMA Facility, de tal manera que pudiéramos tener un aporte importante, creo que ya va por alrededor de los $30 millones, para poder aplicarlo en proyectos en el equity, para poder bajar el costo, básicamente en el costo del CAPEX, de tal manera que se puedan hacer rentables. Y el proyecto de NAMA en Costa Rica va enfocado particularmente a transporte de carga pesada, que nos interesa muchísimo porque es uno de los
elementos más difíciles de resolver en nuestro medio, a pesar de que estamos hablando de un tren de transporte carga en la zona norte del Caribe para los principales puertos, ha sido un problema muy complicado. Entonces, es un proyecto que va, pero es un plan piloto. Bueno, no es un plan piloto, es una aplicación con unos 20 unidades de transporte de carga pesada. Lo estamos llevando también a, nos interesa mucho aplicaciones en industria y básicamente usar los excedentes de las energías intermitentes para poder, los excedentes de energía intermitente para poderlo producir en esos términos. Aparte de la NAMA, que también incluye el reforzamiento de la producción propiamente de hidrógeno, estamos trabajando en crear la norma necesaria para poder utilizarlo, transportarlo, hacer trasvase, almacenarlo y tener la normativa técnica. Ya se han desarrollado varias normas a nivel voluntario, unas 5 o 6 normas, y la idea es en algún momento pasarlas a normas obligatorias para seguridad. Y por último, lo que estamos, bueno, ya tenemos la estrategia nacional, que ya creo que se publicó, tengo que revisar, tiene que haber estado en estos días, la estrategia nacional, y incluye, además incluye un tema, aprovechando la tecnología que se usa en muchas de las zonas francas, el tema de la alta tecnología en equipo médico, alta tecnología en microprocesadores, tratar de hacer algo similar en el tema de hidrógeno y crear un hub de hidrógeno en Costa Rica. Eso también a través de la academia y la capacitación. Y por último queda la exportación. Aquí quiero ser bien sinceros en esto. Costa Rica no ha apostado a ver el hidrógeno como un commodity, porque no tiene tanto valor agregado en la economía. Entonces sí, eso se nos ha criticado fuertemente de no ser un presentador de las energías renovables nuestras para exportar hidrógeno. Es cierto, eso no se ha apoyado. Sin embargo, sí es posible que una empresa vaya a instalarse aquí. Ha habido un par con ideas de moverse básicamente hacia producción de algún tipo de fertilizantes, amoníaco principalmente, pero no es el punto fuerte. El punto fuerte es el hub, el uso del autoconsumo local, principalmente en transporte, y incrementar la producción de hidrógeno en nuestra planta, que es de Adast, que es una empresa privada que está en el lado norte del país. Gracias. Al contrario, muchas gracias a usted, señor viceministro. Pasamos ahora a Panamá, señor Jorge Rivera Staff, secretario nacional de Energía. También hay varias consultas, trataré de sintetizar algunas. La Asociación de la Transición Energética con Plan de Descarbonización es alguna de las inquietudes que se plantea. Y quisiera también consultarle si pudiera ampliar sobre esta muy interesante idea por la importancia del Canal de Panamá dentro de la economía panameña, el suministro de combustibles, no sé si consideran biocombustibles, a buques que transitan en el Canal de Panamá como una nueva industria, ¿no? Una nueva industria transformadora para la región y su relación con los biocombustibles en el país. Adelante, don Jorge. Hola Ryan, gracias nuevamente y definitivamente muy enriquecedor el panel de esta tarde. Mira, en primer lugar, pues la asociación nuestra de la transición energética podríamos decir que es el principal instrumento de mitigación de emisiones del país, ¿no? Igualmente en nuestro NDC, en nuestra actualización de nuestro NDC, empezamos a ver ya el componente de adaptación, ¿no? Sin embargo, el componente de mitigación del sector energético es la agenda de transición energética, ¿no? De hecho los estudios que se hicieron, y ahí lo comparto, los estudios técnicos que se hicieron, tanto para actualizar nuestro NDC en diciembre del 2020, como para aprobar los lineamientos estratégicos de la agenda de transición, fueron los mismos, desde el punto de vista de análisis de emisión de gases de efecto invernadero. Por eso, pues, el 95% fundamentalmente de nuestros compromisos de reducción de emisiones vienen del sector de energía, ¿no? Ahí estamos ahora mismo con el Ministerio de Ambiente, bajo el liderazgo del Ministerio de Ambiente, la posibilidad de una ampliación de esa ambición de nuestro NDC, y bueno, estamos trabajando
el sector de energía, pues esa contribución adicional. En todo caso, pues ahí está, como decíamos, completamente alineado con el proceso de descarbonización, pero como decíamos, no nos quedamos solamente en que la transición es un proceso técnico de sustitución de fuentes de energía. Es uno de los pilares fundamentales, pero no es el único. Es todo un proceso social, económico que hay que llevar adelante y que no se agota con el sector de energía. Entonces, por eso lo estamos planteando. Y segundo, en el caso del hidrógeno verde y el Canal de Panamá, nuestro rol de la posición geográfica, nuestro rol internacional, pues ahí estamos apostando fundamentalmente al hidrógeno verde y sus derivados, sobre todo el metanol, que es el que realmente está, digamos, enfocado, el etanol y el amoníaco verde a partir de hidrógeno verde, el que está enfocado como un posible combustible para la industria marítima. De hecho, recientemente en este mes la Organización Marítima Internacional ha dado unas nuevas directrices hacia el largo plazo de cuáles serían sus criterios para los combustibles bajos en emisiones. Y ahí pues apostamos a poder participar de ese evento. Nosotros actualmente le estamos dando ese servicio a los barcos que cruzan el Canal de Panamá. Bueno, ahí también agregar este combustible adicionalmente. Por eso decíamos, nosotros aspiramos que el año 2030, en nuestra estrategia aprobada el día de ayer, el 5% de nuestra actividad de bunkering, de combustibles para los barcos que cruzan, vengan de combustibles derivados de hidrógeno verde, y ahí aumentando con el paso de los años, no tanto biocombustibles per se como los conocemos. En los biocombustibles estamos enfocando fundamentalmente hacia el uso de combustibles en el transporte local y la posibilidad que hay un proyecto que estamos acompañando de una biorefinería para exportación internacional de Sustainable Aviation Fuel, enfocado en la actividad de aviación, que también tenemos un hub importante en nuestro país, pero bueno, tecnológicamente se ve que los SAF basados en lípidos, fundamentalmente biocombustibles, podrían estar siendo la solución de aviación en el muy corto plazo, 2030, 2035, y se ve el hidrógeno y sus derivados tal vez hacia el 2040. Entonces, pues estamos haciendo este proceso de priorización en función del desenvolvimiento tecnológico que estamos viendo, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias entonces por estas profundizaciones. En el caso de Panamá, pasemos ahora a República Dominicana en la persona del señor ministro Antonio Almonte. Varias preguntas también que tienen que ver con el potencial eólico y solar en República Dominicana, dado que el país es un estado insular, aislado y que no tiene los recursos, digamos, para avanzar en energías renovables interconectadas, digamos, pero al mismo tiempo, ¿cuáles son los desafíos que puedan reducir la importación y la dependencia de fósiles, siendo un estado insular en desarrollo como muchos otros que tenemos en nuestra región? Señor ministro, si nos pudiera conversar un poco a este respecto y agregar alguna otra ampliación de sus contenidos. Adelante. Muchas gracias. Cómo no, quizás aprovecho para subrayar algunas cosas de las que señalé. En primer lugar, quedó claro que dada la característica de la situación particular de nosotros, creo que algunas otras islas tienen situaciones posiblemente parecidas. A nosotros nos es muy largo el camino para llegar a un nivel, digamos, de 100% renovable, 80% renovables, algo así. Muy largo el camino porque tendremos que balancear por largo plazo la matriz de generación eléctrica, y eso pues va a significar la presencia de algunas de la generación eléctrica basada en combustibles fósiles que queremos descartar, pero tenemos que balancearla para garantizar la accesibilidad de toda la población y la robustez del proceso de desarrollo y expansión de la economía. Al no tener agua suficiente y no tener ningún tipo de yacimiento, tenemos que importar. Y la expansión en mayor proporción de las renovables también implica un reto muy importante
tecnológico para el sistema eléctrico dominicano y sobre todo de inversión de capitales. La expansión de inversión de capitales para almacenamiento, para la adecuación del Sistema Nacional de Transmisión de Electricidad. Y después, otro de los retos importantes que tiene el país es el reto del financiamiento, el proceso de transformación del sistema de transporte público en la República Dominicana, que es excesivamente ineficiente desde el punto de vista de no ha habido todavía el nivel de colectivización que se requiere y que ya han llegado a otros países. Y por eso el consumo de combustible por cada pasajero transportado en República Dominicana es muy elevado. Entonces, todo eso significa desestructuración del orden existente, significa inversión de capitales, movilización, enfrentamiento de grupos y núcleos de intereses que tienen pues toda una historia aprovechándose de determinadas circunstancias de ineficiencia, y entonces esos son retos políticos que tiene nuestra isla, nuestro país en ese sentido. Son retos tecnológicos en cuanto a la necesidad de introducir innovaciones en transporte, en alumbrado público, en generación de electricidad, en transmisión, en distribución. Son retos regulatorios y de ley para crear el nuevo marco regulatorio que se adecue al futuro y al proceso de transición. Y son retos económicos en cuanto a la necesaria habilidad del liderazgo político, del liderazgo de gobierno, para movilizar el capital privado a la inversión en objetivos estratégicos de desarrollo y modernización. De manera que los retos que tiene una isla como la nuestra en este contexto son grandes, en todos esos aspectos que he señalado. Y en el caso concreto de República Dominicana, sin desconocer la amplitud y la envergadura del propósito, nos hemos estado concentrando en este momento en los aspectos relativos a la generación de electricidad, que es uno de los factores principales de emisión de dióxido de carbono a la economía y de ineficiencia en lo que se refiere a la optimización en el uso de los recursos energéticos. La transformación en el subsector eléctrico tiene un gran impacto en sentido general en el país. De acuerdo, muchas gracias, don Antonio. Pasamos ahora al Ecuador, el señor viceministro de Electricidad y de Energía Renovable. Hay varias preguntas también en el chat que no hemos podido lamentablemente incorporar por el gran volumen de preguntas y de comentarios. Sin embargo, quisiera darle dos cosas a la autoridad de Ecuador. La primera es en relación a su riqueza de hidrocarburos, que evidentemente igual que otros países como México, Brasil, Colombia, existen en el país y que son recursos que es necesario también gestionar hacia la transición energética. ¿Qué están pensando al respecto de eso en el Ecuador? Y el segundo punto, dada la estrategia recién anunciada de hidrógeno verde, ¿cuál es su relación con el uso del agua que en muchos países está escaseando? Como sabemos, tenemos mega sequías y sequías en varios territorios de la región. Y si han pensado en esta relación de aguas, acuíferos, humedales, para el agua dulce que se requiere en una magnitud acotada, es cierto, para la producción del hidrógeno verde con electrólisis que separa, ¿no?, la partícula del agua dulce en hidrógeno y en oxígeno. Si pudiera entonces el señor Marcelo Jaramillo, viceministro del Ecuador, dar estas respuestas y cualquier otro comentario final en 4 minutos para ya cerrar nuestra reunión. Adelante. Adelante, don Marcelo.
Buenas tardes con todos. Un gusto haberles saludado y participar en este panel. En nombre del señor viceministro de Electricidad y Energía Renovable, pues me disculpo, se me envió una nota en el chat indicando que por motivos de agenda ya debía ausentarse. Sin embargo, en relación a lo que se comenta brevemente en este panel, el objetivo de incursionar en materia de hidrógeno, el propósito del Ecuador es identificar aquellas alternativas que permitan en un corto, mediano, incluso largo plazo, garantizar almacenamiento de energía, principalmente. Esto considerando que los pilares de crecimiento, desarrollo del sector energético están directamente asociados a lo que es suficiencia energética, que es energía que se consume en el Ecuador, mayoritariamente sea producida en el mismo Ecuador, con la seguridad energética, que aquellos suministros energéticos no existe escasez, existe un continuo abastecimiento de energía y obviamente con eficiencia. El tema no es tener total disponibilidad de recursos energéticos, sino aprovecharlos de la mejor manera. En ese sentido, el hidrógeno podría ser más bien se le ve como un aliado para los temas de seguridad energética principalmente, para almacenar energía que pueda ser incluso en ciertos momentos del año deficitarios en el país, de tal manera de que no únicamente almacenemos a manera de embalse, sino también a manera de hidrógeno, como la tecnología se la está teniendo contemplada a nivel mundial, y el por qué muchos de nuestros países vecinos están incorporando hojas de ruta que de cierta manera en los siguientes años se vayan incorporando a sus agendas ya específicas en materia de electricidad y de hidrocarburos, ¿no? Eso en cuanto al hidrógeno. No sé si existiría un tema vinculado al aprovechamiento del agua, ¿no? Obviamente Ecuador cuenta dentro de su matriz con cierta complementariedad con nuestros países vecinos. Cuando nosotros tenemos excedente hídrico, a veces Colombia y Perú, que son los más cercanos con quienes ya tenemos conexión y reforzamos aquella conexión, ese recurso hídrico puede incluso con la perspectiva que se le ve al almacenamiento de hidrógeno, quizá no sea lo suficiente en un inicio, pero de ahí el recurso hídrico es complementario por la cuenca en la que nos encontramos. Es decir, si nosotros comenzamos a tener un déficit en una etapa del año, es muy probable que Perú y Colombia no lo estén atravesando, y por ello la necesidad de que nuestro recurso hídrico sea compensado con nuestros países vecinos. Sin embargo, de ello, si nosotros vemos nuestra matriz energética de los últimos años en la matriz eléctrica más bien, la participación de interconexión no ha sido más allá del 1%, ¿no? Es decir, esa complementariedad quizá sea un soporte para que la continuidad de servicios siempre esté presente. Hasta ahí la intervención. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes como equipo en el Ecuador. Y con esto, lamentablemente no tenemos más tiempo. Claramente tenemos que continuar con estas reuniones virtuales convocando a más autoridades, y no los vamos a dejar tampoco descansar mucho a las autoridades que nos acompañaron en esta vuelta. Es muy importante este diálogo de políticas. Lo vamos a continuar, como ya decía, en las siguientes actividades de nuestro equipo de energía de la CEPAL. Y agradecerles de todo corazón realmente a todos los ministros y viceministros que nos acompañaron, a todos los participantes. Varios ministros que querían estar y que confirmaron fueron llamados por sus supervisores a reuniones de última hora y nos faltaron, pero como les digo, la idea era como generar este espacio para seguir hacia adelante, ya no en el marco del High Level Political Forum, que este año, como sabemos, examina varios ODS, sino en nuestro propio programa de trabajo acá en CEPAL con los países de la región. Tal vez como cierre decir que a esta altura solo un cuarto de las metas de los ODS, todos ellos, los 17 objetivos, no se alcanzó, se alcanzaría con la tendencia actual.
que en el caso de la mitad de las metas, la tendencia es la correcta, pero la velocidad es insuficiente para alcanzarlas, y el 27% de las metas de los 17 ODS, la tendencia lamentablemente es de retroceso, y que por tanto se requiere un esfuerzo aún mayor de todos los países en la región para poder avanzar, no solo en el ODS 7, sino también en las vinculaciones que existen con los otros ODS que ya han sido mencionados, de agua, clima, en fin, equidad, justicia distributiva, ciudades inteligentes, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el motivo que nos mueve a convocar estos diálogos de política, es precisamente mostrar la evidencia de lo que está ocurriendo, escuchar a las autoridades, interactuar con las autoridades y tratar de acelerar los procesos y las sendas de transición energética vistas así en forma holística, integral, como se han conversado en el día de hoy. Agradecer al equipo de CEPAL completo que está aquí presente, que hemos hecho esto con mucho cariño, pedir disculpas por los pequeños problemas técnicos que hayamos podido tener y los esperamos prontamente. Ya pusimos en el chat que compartiremos todos estos materiales a los correos de las personas que los tenemos registrados por el momento de su registro para ingresar a la reunión. Sin más, les deseamos una feliz tarde a todos y un buen resto de la semana, y a continuar trabajando todos juntos de la mano, unidos, para poder avanzar en la transición energética en beneficio de todos y todas y sin dejar a nadie atrás. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias a ustedes, hasta luego. Muchas gracias. Buena tarde.